Bien, pues este es el primer día de esta asignatura, que es adquisición y desarrollo de la lengua materna y extranjera. La asignatura tiene una organización compleja, como me imagino que ya os ha dicho, no sé si lo da Susana Webelin. Susana, bueno, Susana es la responsable y me imagino que os habrá explicado la situación, que es una asignatura que está compartida. El departamento de filología se divide en varias áreas. Hay un área de inglés y un área de didáctica de la lengua. Yo soy de didáctica de la lengua y esta asignatura está compartida, de manera que damos la mitad cada uno. Las razones del cambio de hora, pues si esta asignatura fuera del primer cuatrimestre, pues no habría cambio de hora, porque en el primer cuatrimestre, como habéis experimentado, las asignaturas son de 4 horas semanales. En este segundo, por vuestras prácticas, hay que comprimir las clases y hay que meter 1 hora semanal más. Por eso este follón siempre es un poco complejo. Intentaremos hacerlo lo más sencillo posible. Pero a efectos prácticos, esto quiere decir que esto es como 2 asignaturas en una. ¿Mm? Estoy admitiendo, por eso me paro a veces. Con lo cual, vais a tener que estudiar unos contenidos totalmente diferentes en esta que en los de inglés. ¿Mm? Pero sí que hay que aprobar las dos partes para aprobar la asignatura. ¿Mm? En principio, por lo que a mí respecta, si alguien aprueba inglés y va a la prueba extraordinaria en lengua, perdón, si alguien aprueba lengua y va a la prueba extraordinaria en inglés, no hay problema en conservar esta nota, pero también vosotras tenéis derecho a pedir una prueba única en el extraordinario para toda la asignatura. O sea que eso ya lo hablaríamos, si es necesario, más adelante, cuando surja la posibilidad. En esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un examen, que es el 20% de la asignatura, y que básicamente tendrá 2 preguntas, que serán 2 pequeños textos, que tratarán de alguno de los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Y sobre esos textos tendréis que explicar qué os recuerda, con qué tiene que ver, qué elementos de la asignatura tocan, etcétera, etcétera. ¿Quiere esto decir que no planteo una asignatura memorística? No os voy a dar en absoluto temas para estudiar de memoria, ni va a haber pregunta de memoria. Las 2 preguntas son un comentario de texto, pero tampoco un comentario de texto como el que habéis hecho en segundo de bachillerato en la selectividad. No, es qué elementos de la asignatura os hacen pensar. Por ejemplo, nosotros vamos a dar en la primera parte de la asignatura las teorías de adquisición del lenguaje, es decir, cómo se desarrolla esta capacidad en los niños, y hay varias teorías. Pues a lo mejor el texto es un ejemplo de un niño que da sus primeras palabras. Y dice, bueno, pues esta forma de empezar a hablar parece recordar a esta teoría, contradecirlo de esto, este tipo de pregunta, este tipo de respuesta. Y luego, eso es el 20% de la asignatura, porque yo soy el 50%, Susana es el otro 50%. De mi 50%, el 20% de la asignatura es este examen y el otro 30% son trabajos, que son 4 artículos que hay que resumir con arreglo a un modelo. Está en el Moodle, ahora lo vamos a ver porque ayer por la noche he estado terminando y modificando algunas cosas, o sea que me imagino que nadie lo habrá podido ver en detalle. Y vamos a ver si lo podemos ver en las 2 pantallas. Esto no es. ¿Dónde está? ¿Dónde se me ha abierto? Tío.
Aquí. Y aquí. Vamos a ver. Bien, si alguien del Teams me puede decir si están compartiendo pantalla, lo agradezco. Sí. Sí. Vale. Sí. Muchas gracias. Bueno, aquí tenéis el Moodle de la asignatura. En él lo primero que aparece es el enlace de Teams, donde pone segundo A en vuestro caso. Es un enlace que dura todo el curso. Es una reunión que ha empezado ayer y terminará yo qué sé, creo que le he puesto el 15 de julio. De manera que va a estar siempre activo. Entonces está para que pinchéis en él, siempre en el mismo, cada vez que accedáis a la clase por Teams. Después tenemos digamos, lo que yo llamo materia obligatoria, que no son apuntes, son presentaciones de PowerPoint, todas ellas, que cada una de ellas desarrolla una de las teorías de forma bastante esquemática. O sea, hay unos apuntes, y estos son apuntes considerados como tal. Por lo tanto, simplemente son unas indicaciones para que tengáis unas ideas. Insisto en que no se trata de aprendizaje memorístico, sino de comprensión de unos conceptos que en sí mismos no son, creo, que no son complejos ni complicados, pero que quiero que tengáis claras en la cabeza. Son unas pocas ideas sobre las cuales vamos a trabajar. Hay dos apartados en la asignatura, el bloque 1, teorías de adquisición del lenguaje, el bloque 2, enseñanza de la lengua. El bloque 1 tiene estos 6 puntos, 6 presentaciones, que son las que vamos a explicar en clase, y luego aparecen una serie de artículos en PDF. Artículos que son para lectura libre de quien quiera completar y para elegir 2 de ellos que hay que resumir y que van a ser vuestro trabajo de alumno en la asignatura, además de 2 artículos más del otro bloque. Los que queráis están un poco ordenados siguiendo la secuencia de los contenidos y algunos tratan una idea, otros tratan comparación de 2 teorías, otros tratan aplicación didáctica en la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos las presentaciones del apartado segundo, enseñanza de la lengua. Aquí me faltan un par de ellas que tengo que... Espera, ¿dónde se llama? Sí, perdona un poco que esto se me ha vuelto loco. Dime. Sí, son trabajos individuales, no hay trabajos de grupo. Lo digo porque alguien me ha escrito, no sé si está aquí,
una persona de segunda matrícula que decía que si se guardaban los trabajos de grupo del año pasado, pues este año no hay trabajos de grupo, al menos porque yo la guía docente es la que me dan. No está establecido en ella, por lo tanto no hay posibilidad. Bien, aquí me faltan, como os digo, algunos de ellos. Aquí están las indicaciones para los resúmenes. Un mínimo de 800 palabras y un máximo de 1500. Esas son las dimensiones en las que nos movemos. Os metéis en el revisar de Microsoft Word, en el contar palabras, y ahí lo podéis ver. Y los resúmenes están divididos en 5 partes. Una primera parte que es datos del artículo, o sea, título y autor. Una segunda parte que es el tema, sobre qué trata el artículo, didáctica de la lengua escrita, didáctica de la lengua oral, experimentación, teoría, lo que sea, y la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea que defiende el autor. El autor siempre defiende una idea. ¿Es bueno enseñar a leer desde el primer momento? No es bueno enseñar a leer desde el primer momento. Hay que utilizar el sistema de Crowley, hay que utilizar el sistema Freinet. Es recomendable una forma integrada para tratar lectura y habla, no sé, lo que fuera. Después, que tendría que ser la parte más larga normalmente, el 4, los argumentos, razones, prácticas, experimentación en los que fundamenta la tesis. Porque un artículo científico tiene, en primer lugar, una tesis que defiende y luego unas razones. ¿Cuáles son estas razones? Puede ser porque el autor o autora haya hecho una serie de experiencias en clase y las relate. Puede ser porque haya consultado una serie de fuentes y las diga. O puede ser por un razonamiento lógico. Pero en cualquier caso hay unas razones que tenemos que poner. Y el punto 5 que puede o no aparecer son otras informaciones. Si entendéis que hay alguna cosa más del artículo que merece la pena añadir, a lo mejor desarrolla una idea secundaria, a lo mejor hace un resumen de las teorías anteriores a la suya, a lo mejor lo sitúa en un momento concreto, etcétera, etcétera. Y después están los enlaces para subirlo. Están abiertos ya y estarán abiertos durante toda la asignatura. No, porque como os pido palabras, me es igual que lo hagáis en un tipo de letra u otro.
Precisamente por eso lo pido en palabras, para que no poder formato, porque si digo 3 folios tengo que decir márgenes, tipo de letra, interlineado, simplemente palabras en el formato que os resulte más cómodo. ¿Mm? Hay gente que escribe en 14, hay gente que escribe en 12, es que eso depende mucho de las costumbres de cada uno. Estarán abiertos de ahora hasta el final de curso. ¿Mm? Podéis subirlos cuando queráis. Estos 4 artículos suponen, estos 4 resúmenes, un 30% de la nota, por lo tanto, cada uno el 7,5. Es así. Y sí, hay que poner. No os oigo, un poco. No, a mí eso, digamos, si entra en el 4, si entra y dice, es que yo me apoyo en lo que dice tal, pero vosotros no tenéis que darme esa referencia de ese otro artículo, porque estáis haciendo el resumen de lo que dice este. Podéis decir, se refiere al artículo de Teberovsky o al artículo de López Valero o al artículo de Cerrillo, ya está, con eso. Pero no tenéis que dar la referencia exacta porque no es necesaria. Vosotros estáis haciendo el resumen de este. Este tipo de resúmenes es el que normalmente uno tiene que hacer con aquellos artículos, contenidos que le interesan utilizar en el futuro para que sea más fácil, ¿no? O sea, tú sabes que este artículo te interesa para el futuro, pero en vez de guardar los 27 páginas del artículo, te haces un resumen de 2 páginas donde están aquellos elementos fundamentales. Entonces, ahí está. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí hago? En principio no, porque no creo que tenga tiempo de ello. Yo de todas maneras, si me lo vais subiendo, si veo uno que me parece que está mal, lo devuelvo. Digo, no, volver a hacerlo porque con esto no lo aprobáis. Pero claro, revisarlos todos, creo que no tendría capacidad de tiempo para ello. ¿Alguna pregunta más? Al principio, el primer punto son los datos. Por aquí me parece, a ver, ¿no? Parecía que alguien había dicho algo, pero no. Vale. Hasta ahora bien. Segunda pregunta, eso es decisión de aquí. ¿Qué horario vamos a hacer? ¿Paramos a la mitad, terminamos 10 minutos antes del bloque de las 2 horas? ¿Cómo lo soléis hacer? A mí me es igual. Vale, o sea que en principio empezamos a las 9 y terminamos a las 11 menos 20. Vale, muy bien, de acuerdo. Bien, lo primero, y antes de hablar del primer asunto, de la primera presentación que enseguida veremos, la diferencia entre lengua y lenguaje, que se utiliza sistemáticamente mal ambos conceptos, y me interesa mucho aclararlo porque se utiliza también mal en la bibliografía que vais a consultar. Y vais a ver cómo autores y autoras que publican artículos tienen ese error. Entonces, como vamos a utilizar ambos conceptos, quiero que queden claros desde el principio. Lenguaje es la capacidad mental que tiene el ser humano para comunicarse mediante un sistema de signos fónicos que son el habla.
lenguaje es una cualidad, ¿sí? Sí, que el lenguaje es una capacidad mental que tiene el ser humano para comunicarse a través de unos signos fónicos. Fónicos quiere decir de sonido. Esta asignatura es adquisición y desarrollo de la lengua materna y extranjera, porque no hay un lenguaje materno y un lenguaje extranjero, porque el lenguaje es la capacidad de comunicarse, en español, en chino y en arameo. Hay un solo lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, no diferenciamos inglés, francés, alemán, no, es la capacidad. El punto 1 de esta asignatura se llama teorías de adquisición del lenguaje. Es decir, cómo el niño o la niña va desarrollando esa capacidad de comunicación fónica, insisto, sonora. Porque el lenguaje es hablado. La lengua, que es lo que utilizamos para comunicarnos en cada comunidad, es lengua española, lengua inglesa, lengua francesa, y puede ser hablada o escrita. Pero el lenguaje no puede ser escrito, porque es una capacidad. Por eso, la parte 1 de la asignatura es adquisición del lenguaje, la parte 2 es enseñanza de la lengua. Porque la lengua se enseña, pero el lenguaje no, el lenguaje se adquiere. Es que veréis artículos que se llaman estimulación del lenguaje oral. Vale, sí. Enseñanza de la lengua, enseñanza del lenguaje oral. No, no se enseña. Porque es una cualidad, es algo que tenemos. Por eso hay que tener claro diferencia. La gramática, la sintaxis, la morfología, la semántica, son cosas de la lengua. Por eso hay una gramática del español, una gramática del francés, una gramática del inglés, que son distintas. Pero el lenguaje no es ni francés, ni español, ni inglés. Por eso, cuando los teóricos de la adquisición del lenguaje, que vamos a ver ahora, hablan, no se refieren a un idioma. Se refieren a todos los idiomas. ¿Hasta ahora bien? Vale, perfecto. Pues una vez que tenemos claro esto, vamos a hablar de PowerPoint aquí, del conductismo. Y de su creador, que lo tenéis aquí con sus datos de nacimiento. Ya nos situamos un poco. Primera idea que quiero exponer antes de hablar del conductismo. Básicamente vamos a ver 4 grandes teorías de adquisición del lenguaje a lo largo de esta primera parte de la asignatura. Estas 4 teorías suponen 4 propuestas teóricas argumentadas lógicamente, pero de difícil experimentación. Porque es complicado experimentar. Como ocurre con las ciencias humanas, son, por lo tanto, teorías argumentativas, en las cuales se argumenta,
y se da una explicación de aquello que está ocurriendo. En las ciencias experimentales no se argumenta, se dice, cuando se mezcla azufre y agua, pues hierve. No se argumenta, se mezcla azufre y agua y sale humo. Ya está, no hay argumentación posible. Es un hecho constatable. Todo se puede demostrar experimentalmente. Eso pasa con las ciencias experimentales, pasa con la técnica. Pero con las ciencias humanas no. Nosotros en educación no podemos decir, cuando se enseña a un niño a leer de esta manera, aprende en 3 semanas. Dice, pues no, porque el sujeto, es decir, el niño, no es el mismo. Por lo tanto, todas nuestras teorías de las ciencias humanas son argumentativas, son discutibles, son aceptables o inaceptables. Depende de los esquemas ideológicos y de los modos de pensamiento de quien las emite y quien las recibe. Por lo tanto, están muy afectadas por las modas intelectuales. Porque también hay modas intelectuales. Hay momentos en los que la idea dominante es vamos a seguir todos el camino de la biología y todo es biología, pero de repente todo es ingeniería o todo es técnica o todo es economía. Y según cambien las modas, cambia también la teoría dominante. El conductismo ocurre en la primera mitad del siglo XX, como veis por las fechas de Watson, que nace cuando quedan 22 años para que empiece el siglo XX y por lo tanto su tarea intelectual se produce en esa primera mitad, a partir de 1900 y muere en el 58. Por lo tanto, digamos, es un científico de la primera mitad del siglo XX. Es un momento en que la ciencia quiere ser, las ciencias humanas se están ganando la respetabilidad, se están ganando la condición de ciencia, antes no lo eran. Ciencias y letras. Las ciencias eran conocimiento exacto y las letras eran saberes discutibles, no discutibles. Literatura, historia, filosofía, no son datos ciertos. No pueden ser constatables en laboratorios, no se demuestran mediante experimentación. Estamos en el momento en que lo importante es poder demostrarlo. Y entonces aparecen los científicos que quieren ser científicos humanos, que quieren ser científicos de la naturaleza. El conductismo es una escuela psicológica. Es un modo de concebir el comportamiento del ser humano y el desarrollo del pensamiento y se sitúa como una alternativa a la psicología clásica. La de Freud, la de Jung. No sé si habéis oído hablar de Freud. Más o menos que alguien sabe algo de él. Exactamente, lo que para Freud hay dos mentes, la consciente y la inconsciente de la cual evidentemente no somos conscientes, por eso se llama así, influye en nuestro comportamiento y cuando no estamos atentos, gana. Es decir, si la mente consciente no está atenta, en un momento dado el inconsciente actúa y hacemos cosas que no queremos hacer o que quizás sí queremos hacer, pero no sabemos que las queremos hacer. Jung, que es menos conocido, J-U-N-G, se escribe, es el del lado oscuro. Si alguien ha visto La Guerra de las Galaxias, la primera, alguna de las películas, pues ya sabéis que se habla de un lado oscuro, ¿no? Eso es la filosofía de Jung. En nuestra mente hay un lado luminoso y un lado oscuro.
El lado oscuro es aquel donde están todos nuestros tendencias perversas, nuestros deseos reprimidos, nuestras frustraciones, etcétera, etcétera, y el carácter y desarrollo de cada uno de nosotros dependerá y mucho de la fuerza que tenga nuestro lado oscuro en nuestras acciones. Eso era la filosofía clásica, perdón, la psicología clásica, una psicología que piensa en el interior. Pero Watson dice que no, que todo esto puede ser verdad o no, pero no se puede demostrar, porque no se puede experimentar. Y que, por lo tanto, es mitología, fantasía, que está bien para novelas, pero que hay que ver qué es lo que se puede estudiar del ser humano. Y, como estamos en el momento de la biología, concluye que lo que se puede estudiar del ser humano es lo que hace. Nosotros no podemos decir, este niño toca la llama, se quema, le duele y retira la mano, porque no sabemos si le duele o no. Lo que podemos decir es, este niño toca la llama y retira la mano, porque eso es observable. ¿A qué llamamos conductismo? Al estudio de la conducta, y de la conducta observable, la conducta que se ve, la conducta que se puede hacer. En este momento, por ejemplo, uno de los libros que más popularidad tuvo del conductismo fue uno que se llamó El mono desnudo, de Desmond Morris, que estudia una categoría de simio, que es el mono desnudo, que somos nosotros, evidentemente, porque no tenemos pelo. O no tenemos pelo en todo el cuerpo que nos protege y necesitamos la ropa. Y estudia el comportamiento del mono desnudo como si fuera un animal. Y estudia los ritos de apareamiento, la fecundidad, la asociación, la disociación, como quien estudia los gorilas, los chimpancés o los orangutanes. Porque es un acercamiento. Porque no sabemos lo que piensa el mono desnudo. Por lo tanto, Watson no está de acuerdo con sensación, percepción y emoción. Yo no sé lo que siente este organismo al que llamo hombre, porque no puedo medir sus sentimientos, no sé lo que percibe y no puedo medir sus emociones. Eso no es perceptible. Para nosotros no es algo que podamos entender ni medir. No, yo sé estímulo y respuesta, aprendizaje y hábito. 4 conceptos básicos del conductismo. Por eso le interesa la dimensión física del comportamiento, es decir, lo que se ve. Yo no me planteo lo que piensa la oveja. Observo que en todos los rebaños de oveja, cuando se mueve una, las demás le siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen un complejo psicológico de seguir al líder y crecen con él y eso los provoca rechazo. No, a mí lo que piensa la oveja me tiene sin cuidado. Yo digo lo que hacen las ovejas. Y como soy pastor, pues entonces pongo a un perro que les lleva. Porque el perro piensa, no, el perro no piensa, el perro hace esto, las ovejas van detrás y aquí nos quedamos. Solamente nos interesa lo que se puede observar. El hombre es un animal y como tal animal le juzgo.
estudio de la conducta humana idéntico. Y por lo tanto, convertir la psicología en una ciencia experimental y establecer las leyes. Porque la ley es lo propio de la ciencia experimental. La ley de la gravitación universal, la de los vasos comunicantes, cualquier ciencia, biología, física, matemáticas, tienen una ley, dice, cuando la conservación de la energía, cuando pasa esto, ocurre esto otro. A partir de 100 grados, a la altura del nivel del mar, más o menos, el agua hierve. Esas son leyes, y eso es lo que quiere Watson. Como él dice, limitamos al observable y formulamos leyes relativas a esas cosas. ¿Qué es lo que podemos observar? Podemos observar la conducta, lo que el organismo hace o dice. O sea, el organismo somos nosotros, ¿eh? Y apresurémonos a señalar que hablar es hacer. Esto es comportarse. Y aquí ya vamos llegando al habla y al lenguaje. El lenguaje, las diferentes lenguas, la capacidad de comunicarse, el lenguaje humano, es una característica observable del ser humano. Es observable, porque podemos observar que los seres humanos se reúnen y hablan, como podemos observar que los buitres vuelan en círculo cuando hay una comida antes de bajar a comer, y suponemos, porque no pensamos como el buitre, que eso es para alertar a otros buitres. ¿Y por qué lo suponemos? Porque cuando un buitre vuela en círculos un tiempo determinado, otros buitres se congregan. Entonces, digamos, se puede argumentar. Pero no decimos el buitre piensa, no, el buitre se comporta y otros se comportan. Y nosotros hablamos y de esta manera nos comportamos. Concepto de estímulo y concepto de respuesta. Entendemos por estímulo cualquier objeto externo o cualquier cambio en los tejidos biológicos. Respuesta, todo lo que el animal hace. Estímulo, corriente de aire frío. Respuesta, el sujeto se abriga. Conclusión, el sujeto siente frío. No sabes lo que siente, solo sabes que cuando hay una corriente de aire frío el sujeto se abriga. Porque tiene frío, porque está como una cabra, eso es igual, porque yo no lo sé. No sé sus umbrales de frío, no sé a partir de qué temperatura su cuerpo siente frío, al menos si lo observo. Con una observación más detenida, más instrumental, más técnica, podré llegar a hacerlo. De momento, estímulo, respuesta. Eso lo podemos observar. Y con eso corresponde a la psicología conductista, esto es una frase de Watson, poder anticipar y fiscalizar la actividad humana. A fin de conseguirlo, debe reunir datos científicos mediante procedimientos experimentales. Solo entonces al conductista experto le será posible inferir, dados los estímulos, cuál será la reacción, o dada la reacción, cuál ha sido la situación que la ha provocado. Este es el sueño de la publicidad. Conseguir el estímulo para que la gente compre Coca-Cola, coma patatas fritas de Lays o se vaya de viaje
con Travel Plan. Es decir, ¿cuál es el estímulo? A esto se dedican los publicitarios, a buscar el estímulo para que la gente consuma. Y esto es puro conductismo, estímulo-respuesta. Se ha investigado mucho en el apartado publicitario en el tema de los estímulos. Sí, por favor. Es que nos hemos quedado en la primera diapositiva y no vemos más. ¿No ves más? No. A ver si consigo arreglarlo. Porque yo dejo de compartir pantalla. Vuelvo a compartir. ¿Qué veis ahora? Ahora sí. Gracias. Sí, eso me avisas, ¿eh? Ok. Bien. El conductismo, por lo tanto, lo que quiere es anticipar y fiscalizar. O sea, decir qué es lo que hay antes para poder provocarte una reacción. Si esto se consiguiera, pues entonces tendríamos las dictaduras perfectas. Porque tendríamos una lista de cómo hacer que la gente vote este partido, tome esta decisión, vaya a este bar, coma esta comida, o se dé o no se dé la vacuna de AstraZeneca. Todo sería muy fácil para el gobierno. O sea, esta psicología tiene una ideología detrás. Una ideología que no es democrática, que no es igualitaria, que no es, digamos, socialmente presentable. Puesto lo que el sueño es que el psicólogo conductista es el que está arriba y puede prever la reacción de los demás. He cambiado de diapositiva, ¿se ve? Sí. Vale, gracias. Pero ¿qué pasa cuando el estímulo es repetido? Cuando recibimos muchas veces el mismo estímulo. Esto es lo que se llama condicionamiento. De manera que cuando recibimos infinidad de veces el mismo estímulo, estamos ya aprendiendo. Y reaccionamos al estímulo incluso antes de que ocurra. Cualquier persona que se ha irritado con ortigas las manos varias veces se aparta hasta de hierbas que no son ortigas, porque ha aprendido a apartarse de la hierba que tiene una determinada forma. Entonces ya el cuerpo ha aprendido el estímulo y la respuesta es casi anterior a él. Eso es lo que se llama condicionamiento. Estamos condicionados, hemos tenido el mismo estímulo tantas veces que ya cuando pasamos delante de una hamburguesería nos entra hambre. Directamente, viendo esto. Que cuando vemos el anuncio de una determinada marca nos entran ganas de consumir. Eso es condicionamiento. Todo estímulo tiene su respuesta. Por estímulo efectivo entendemos el suficiente para vencer la barrera de los sentidos. Tiene que llegar a los sentidos. Claro, aquí dependemos de la observación. Cuando nos ortigamos, siguiendo el ejemplo, nos salen pequeños granos. A veces son perceptibles o a veces no. Si tuviéramos un microscopio electrónico, los veríamos perfectamente. O sea que a veces la respuesta depende de la capacidad de observación. Pero el estímulo
tiene una respuesta inmediata. Ya sé que parece que estoy muy lejos de la lengua, pero llegaremos. Por eso, hay dos tipos de respuestas, la externa o la interna, o abierta o implícita. Externa, la que se ve, implícita, la que no se ve, porque están ocultas a la mirada, o porque no percibimos en ellas. Por ejemplo, una de las cosas que en el mono desnudo, el libro del que os hablamos, se estudian, es cómo reaccionan los lóbulos de las orejas al atractivo sexual, porque se dilatan. Cuando una persona siente un estímulo sexual, se le dilatan los lóbulos de las orejas. No es una cosa perceptible a simple vista, pero sí medirse con experimentación. Por ejemplo, cuando se ha estudiado la adquisición de segundas y terceras lenguas con electroencefalogramas, se ha establecido que una segunda lengua se aloja en una parte diferente del cerebro. Porque una persona que habla varias lenguas, si está hablando y tiene el encefalograma puesto, se iluminará con más electricidad una zona u otra, según hable de la primera, de la segunda o de la tercera lengua. Y de ahí podemos establecer que las lenguas se alojan en regiones determinadas, normalmente del hemisferio izquierdo, aunque eso no es exacto. No es exacto porque no todos somos iguales, Cuando los estudiantes de medicina estudian el ser humano, o sea, la anatomía, se les explica que estudian el ser humano tipo, o sea, lo que es lo normal. Pero es que la normalidad oscila entre el 52 y el 54%. Los otros 48 podemos ser anormales, tener el hígado en otro lado, el estómago puesto de una diferente manera, un riñón, tener el bazo colocado en el lado contrario o fijar la capacidad lingüística en otro lado distinto del cerebro. De hecho, hay documentados accidentes cerebrales, es decir, gente que ha tenido un accidente, le ha afectado a la cabeza y han perdido un idioma que sabían. Incluso hay 2 casos de personas que perdieron su lengua materna. Y se ha observado que eso se tuvo por causa golpes en la cabeza. Pero claro, como no podemos ir por ahí dando garrotazos a todo el mundo que sepa idiomas, a ver qué es lo que le deja sin conocimiento, pues no podemos experimentarlo. Pero sí que podemos decir que la capacidad lingüística se aloja normalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esta es una respuesta implícita. Es difícil de observar. ¿Qué parte del cerebro se ilumina con más electricidad? Nosotros pensamos con electricidad, nuestras neuronas producen electricidad cuando pensamos y entonces podemos ver la actividad cerebral, ¿no? Incluso la parte del cerebro que se utiliza. Esa es la respuesta interna. Bien. Vamos ahora al conductismo en la lengua, ya lo nuestro. Un seguidor de Watson es este Burrus, porque ese es un nombre inglés que viene del latín y que no es necesariamente malo, burro en italiano es mantequilla, que es un poco más joven, como veis, ya nace en el siglo XX y que desarrolla toda su teoría acerca de la lengua. Si recordáis la foto anterior de Watson y vemos esta de Skinner, veremos que son 2 representantes, son ambos norteamericanos y son lo que se llama WASP, WASP, blanco, anglosajón y protestante.
que era la clase dominante de Estados Unidos durante todo el siglo XX. Y ahora también, vamos. Pero antes más y menos discutido. Y, por lo tanto, parten de una concepción ideológica muy distinta. Es la gente que está en el poder en los años 40, 50, 60, 70 de Estados Unidos y, por lo tanto, de buena parte del planeta, y que hablan desde una conciencia de superioridad. El conductismo estudia a las personas desde una postura de superioridad. Para Skinner, el aprendizaje de la lengua es un condicionamiento operante, estímulo-respuesta, al cual se une un tercer concepto, que es el de la recompensa. Es decir, que si el niño tiene sed y dice blap, no obtiene nada, pero que si en un determinado momento dice agua, algo que se identifique como agua, se le da de beber. Esa es la recompensa. El niño lo aprende y entonces descarta aquellos sonidos que no le producen recompensa y escoge los sonidos que sí se le producen. Porque hay que tener en cuenta que el niño, cuando nace con oído perfecto y es un fonetista universal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo oye todo. Nosotros no. Yo menos que vosotras, desde luego. Porque hemos aprendido a no oír. La lengua no es un aprendizaje a oír, es un aprendizaje a no oír. Nosotros hemos aprendido a no diferenciar entre paso y paso. Repito, paso y paso. La primera es S sorda, la segunda sonora. Paso, que es la habitual, y paso. Pero entre poisson y poisson, para el que sepa francés, que son respectivamente pescado y veneno, la diferencia es esa S sonora. Los franceses han aprendido a diferenciarlo, porque para ellos es importante, porque hay un cambio de significación. Nosotros no lo hemos aprendido, lo hemos borrado, porque no es importante para nosotros. Con el tiempo se va perdiendo. En España, si digo pollo y pollo, la gente piensa que estoy hablando del animal, ¿no? Pero pollo es un sitio para sentarse. El pollo palatal, la elle es una palatal, ponemos la lengua cerca del paladar sin tocarlo y el aire sale por los lados de la lengua, pollo, ese es el animal. El pollo, tocamos el paladar no con la punta de la lengua, sino con el dorso, lo tocamos y lo separamos, es la Y, pollo. Y eso es el sitio para sentarse. De ahí viene lo de apoyarse, que apoyarse no viene del pollo, sino de estar sentado. Y el Puy, que se llama las montañas francesas, Puy de Dôme, viene de ahí. Todas estas cuestiones, el niño las oye todo. Hay como 8 zetas diferentes. Sonoras, sordas, fricativas, africadas, y el niño las oye todas. Pero tiene que aprender a no oírlas, porque tiene que aprender a utilizar aquellos sonidos que tienen una carga significativa en su lengua, no en su lenguaje, en su lengua. Y por eso se hace sordo, por eso va perdiendo. De la misma manera, el niño
es capaz teóricamente de articular todos los sonidos. Evidentemente, cuando nace no, porque el velo del paladar todavía no se ha hecho sólido, el paladar es blando y no tiene dientes, y entonces no puede pronunciar las dentales. ¿Por qué los primeros sonidos son con la A? Porque es abrir la boca y echar el aire. No hay que intervenir ningún diente. ¿Por qué salen más fáciles las vocales? Porque en las vocales solo influye la abertura de la boca y la posición de los labios. Y eso el niño los tiene. Pero para pronunciar la R, no la R, ¿la oís la diferencia, no? La R española, que es algo que casi ningún extranjero aprende a pronunciar porque es dificilísimo, es hacer vibrar la punta de la lengua. Y entonces lo que hacen los extranjeros es sacarla de la garganta. Y por eso la articulación es distinta. Todo eso lo aprende el niño con un condicionamiento operante, según Skinner, recibiendo recompensas. Cuanto más claro hable, cuanto mejor imite el habla de sus mayores, mayores recompensas recibirá. Recompensas afectivas, recompensas. Cuando dice pájaro, y entonces la madre, el padre, el abuelo se ponen muy contentos. ¡Ay, mi niño que dice pájaro, qué listo es! Y le coge, le da 4 besos y le abraza. Y para los niños la recompensa afectiva es fundamental. Tienen una gran necesidad de recompensa afectiva. Por eso van experimentando, aunque nosotros no lo veamos, y van utilizando aquellos sonidos que se traducen en recompensas y descartando aquellos sonidos que no se producen en recompensas. No les ha dotado aún de significado. Él se mueve todavía en el círculo de estímulo, respuesta y recompensa. Y a medida que va avanzando, la recompensa es más jugosa, más compleja, y él es capaz de darse cuenta de que tiene que multiplicar los sonidos para conseguir aquello que quiere. Bien sea el baño, bien sea que le pongan el pato o la rana o el hipopótamo de juguete en la bañera, bien sea que le den determinada prenda de ropa, determinada manta, determinado peluche que tiene en gran estima y que quiere tenerlo. Habréis visto cómo los niños cogen la manía de dormir siempre con un oso, con una rata o con lo que fuera, y entonces ya sabe él cuál es, y entonces le da un nombre. Le da un nombre para que se lo den. Y entonces se aprende el concepto de nombre. Por estímulo, respuesta, recompensa. Porque cuando pronuncia ese nombre y lo repite, se le recompensa con aquello que él quiere. Este es el proceso de adquisición del lenguaje. Fijaros que esto es lo mismo que entrenar a un perro o a un animal. Cuando los que adiestran perros para el circo, cuando el perro hace lo que quiere, le dan la galleta. ¿Por qué? Porque es estímulo, respuesta, recompensa. Entonces se le enseña al perro, se le ponen 7 equipos de 7 escudos de club de fútbol, por ejemplo, y se le dice Madrid, y el perro coge el escudo del Madrid y se lo trae al dueño. El perro, el domador de perros, lo que hace es cambiar el estímulo verbal. La orden nunca es la misma. No es coge el escudo del Madrid, coge el escudo del Racing, coge el escudo del Barcelona, sino trae el escudo del Madrid ahora a por el del Barcelona, venga el del Racing. El mensaje verbal es diferente y por lo tanto el perro ha aprendido la diferencia y sabe que la recompensa le va a llegar si trae el correspondiente. Pues para los niños exactamente igual. Los niños aprenden ellos solos cuál es el mensaje positivo
el mensaje que les va a dar la satisfacción. ¿Qué hacemos nosotros? Corregirle cuando no dice algo bien. Dice, papá. Dice, papá no agua. El niño dice, dice, no agua. Dice, ama. Y cuando ya parece, creemos, juzgamos, entonces le damos la recompensa. Es un procedimiento normal, cualquier padre lo ha hecho. Intentar estimular al niño para que lo diga mejor. Y mediante ese proceso de estímulo, respuesta y recompensa, el niño va adquiriendo palabras, vocabulario. Vocabulario antes que la frase. Vocabulario suelto. Vocabulario antes que la sintaxis. Antes que la estructura. Porque lo que el niño hace es relacionar palabras con hechos. Y para ello, el niño o la niña recurren a algo que todos hemos visto cuando estamos con niños pequeños, que es la imitación. Los niños imitan constantemente a los seres humanos mayores. Imitan para conseguir aquello que. Circuló hace unos días mucho, bueno, un par de meses yo creo que fue, por WhatsApp una niña de año y pico que en cuanto veía una cosa que parecía un dispensador de gel en el suelo, hacía como que se lavaba las manos. ¿Habéis visto? Eso es un proceso de imitación. La niña ve eso y lo imita. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo imita? Se le celebra, los niños se ríen, le dan un beso, la recompensa. La recompensa afectiva, que es la mejor recompensa, ¿eh? Para un niño la recompensa afectiva es incluso mejor que la física. Los niños necesitan la afectividad y por lo tanto aquellas actitudes, comportamientos que hacen que se les recompense de esa manera, lo van a repetir mucho. Esto es el conductismo lingüístico. O sea, que veis que la idea es bastante sencilla. Estímulo, respuesta, recompensa, corrección. Estas 4 ideas. El estímulo, la respuesta, que repetidas forman el condicionamiento, se le da una recompensa cuando su conducta es la que nosotros mayores deseamos y él procede por imitación para lograr cada vez mayores recompensas. ¿Más o menos claro? Básicamente todo lo demás que viene aquí es desarrollo de esta idea. Vamos a estar siempre. Claro, si hay recompensa, entonces también hay castigo. El castigo es la falta de recompensa. Si el niño no produce la cadena de sonidos apropiada, no obtendrá aquello que quiere. Se le castiga, digamos, no dándoselo. Como el habla es respuesta motora, es decir, es un movimiento, el condicionamiento operante lo que hace es automatizar el movimiento. ¿Qué quiere decir automatizar? Que nosotros no pensamos, voy a poner el dorso de la parte, el ápice de la lengua, no la punta, sino un poco detrás, la apoyo contra los dientes superiores por la parte interior y junto las cuerdas vocales para pronunciar la D, porque si no junto las cuerdas vocales pronunciaría la T, poniendo la lengua en el mismo sitio, de la misma manera, eso no se piensa, porque si lo pensáramos sería espantoso, claro.
Es de la misma manera que cuando aprendemos a conducir, tenemos que pensar embrague, primera, levanto embrague, vuelvo a pisar, meto segunda, y cuando tenemos una práctica en el conducir, pues el pie del embrague y la palanca del cambio de marcha se mueve sola. Y en un determinado momento digo, estoy en cuarta, estoy en tercera, estoy en quinta, porque ya ha sido un condicionamiento operante, ha sido una respuesta motora y son cosas que hacemos sin pensar en ellas. Casi todas las cosas que aprendemos de forma motora son inconscientes. No pensamos en cómo andamos, no pensamos en cómo movemos los dedos, no pensamos en cómo hacernos para sentarnos o levantarnos o tumbarnos, pero todos son cuestiones aprendidas. El niño no sabe sentarse, aprende a sentarse. El niño no sabe andar, aprende a andar. Pero todos son cuestiones motoras que cuando se convierten ya pasan al cerebro reptiliano, al cerebelo, es decir, aquella parte que controla todo aquello que no somos conscientes que hacemos, pero hacemos. En el cerebro reptiliano es donde se encuentra pues, la facultad de respirar, la de desplazarse, los latidos del corazón, los movimientos de los intestinos, todas estas cosas que tenemos que hacer, pero que no sabemos qué hacemos o que no somos conscientes de lo que hacemos. Y el habla se convierte en una de ellas. El habla, es decir, el movimiento de la articulación de la boca para hablar, de la boca, los pulmones, la nariz, se convierte en una acción interiorizada no consciente, automática. A partir de aquí, Skinner tuvo muchas críticas, muchísimas, que ahora veremos. Y empezó a querer fundamentar su teoría, volviendo a decir lo mismo. Respuesta ecoica. Pues eso, del eco. Que los padres lo recompensan si es lo suficientemente parecida, pero bueno, eso ya está dicho. Luego habla del mando, que es una orden. Digamos que esto complementa la idea, pero es menos importante, menos interesante, y lo que nos tenemos que quedar de la teoría de Skinner es la de estímulo, respuesta y recompensa. Y con eso se aprende a hablar según Skinner. ¿Esto es así? Pues hombre, muchos sistemas de enseñanza de lenguas extranjeras se basan en la idea de Skinner de una manera u otra. Esos que nos hacen repetir. De curso de búlgaro. Descargas un curso de búlgaro de internet, de YouTube, y dice, repite el saludo, el que sea, que no lo sé. Y repítalo una vez, y repítalo otra, y repítalo otra, y repítalo otra. Pues bueno, eso es la repetición, las respuestas ecoicas. Muchos idiomas, y yo conozco gente que sabe idiomas y dice que es la mejor manera, se basa en la repetición. Hasta que tu boca aprende, sin que tú seas consciente, a colocar los sonidos correctos. Y tu mente aprende, sin que seas consciente, a organizar las cosas de forma correcta. Bien. Si para más temas, al final de la presentación tenéis algunas referencias que podéis encontrar en Internet. Pero ya digo que básicamente con esta idea del conductismo nos quedamos. Ahora a ver si consigo yo salir de aquí y de aquí también.
Buenas, los de Teams. ¿Se ve a Chomsky? Sí. Gracias. Sí. Muy bien, pues vamos ahora a lo contrario, a la oposición. Es una oposición total. Es otro norteamericano, Noam Chomsky. No pongo la fecha de muerte porque que yo sepa no ha muerto todavía el buen señor. Y de hecho está activo. El año pasado todavía está dando clase en una universidad norteamericana. Había cambiado de universidad, se había ido a Colorado para buscar un clima más cálido. Pero hombre, ahí con 90 y pico años sigue activo. Primero, ya veis el nombre. No es Burrus Skinner o John H. Waston, es Noam Chomsky, un inmigrante judío ruso. Ya empezamos. Después, tiene detrás derechos humanos, Human Rights. Fue uno de los grandes impulsores de la Declaración de Derechos Humanos. Y es, pues digamos, uno de los nombres básicos de lo que se llamó la contracultura norteamericana, que en los años 70 del siglo pasado, cuando algunos ya habíamos nacido, pero vosotros no, tuvo una gran importancia. Era cuando todos queríamos ir a Estados Unidos a probar la marihuana, porque aquí no había, y ir a los festivales de rock, que aquí tampoco había. Es el movimiento hippie, si alguien ha oído hablar de ello. Sí, que se caracterizaba por el pacifismo y por la no violencia, y que tuvo grandes altercados porque se oponían a la guerra del Vietnam, en la que entonces estaba embarcado Estados Unidos. Y uno de sus iconos fue el Festival de Rock de Woodstock, donde Joe Cocker cantó con una pequeña ayuda de mis amigos, que es una canción de los Beatles, pero lo dio una versión absolutamente distinta. ¿Alguien ha visto algún episodio de aquellos maravillosos años? Una serie de televisión. Bueno, Sí. pues muy bien, menos mal, me salvaste. Pues esa es la que canta Joe Cocker, algún día os lo traigo. Eran unos momentos en que todo parecía que se podía cambiar. Y Noam Chomsky fue el pensador, porque Noam Chomsky, aparte de lingüista, es filósofo, historiador, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pensador universal y para él la lengua fue el momento, la forma de definir la igualdad del ser humano. Su teoría de adquisición del lenguaje tiene que ver con que él quiere demostrar que todos los seres humanos son iguales. ¿Se ve en Teams el cambio de diapositiva? Sí. Muy bien. Sí. Una gramática formalista. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que no quiere hacer una gramática particular. Una gramática de la lengua, una española, una gramática de la lengua inglesa, una gramática del alemán. No, quiere hacer una gramática de todas las lenguas. Porque los seres humanos somos todos iguales. Partamos siempre de esa base, ¿vale? Para Chomsky. Los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos, los mismos valores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todos los lenguajes, perdón, todas las lenguas, que lo he dicho mal, todas las lenguas tienen una base común. Lo que es, digamos, la lengua perfecta.
¿Qué tal andamos de filosofía de segundo de bachillerato? ¿Se explicaron los arquetipos platónicos? ¿A alguno le suena el arquetipo platónico? El arquetipo platónico es lo básico, la imagen de algo que es el modelo ideal. Si yo os digo, ¿qué es una mesa? A ver, que alguien me defina qué es una mesa. Apoyarte. Entonces, una mesa de papel donde si yo me apoyo se rompe, ¿no es una mesa? No, no es para pillarte, de verdad. Una mesa. ¿Y si tiene 3? ¿Y si tiene 2? ¿Y si tiene 1? ¿Y si tiene 7? Claro. ¿Y si es un tronco de árbol? Una pata, pero no es un tablero. Es decir, el problema es que todos sabemos lo que es una mesa y la reconocemos, pero no tenemos clara la definición porque hay un arquetipo, ese arquetipo, esa imagen ideal, que hace que de una forma inconsciente nosotros identificamos algo como mesa y la utilizamos para poner el vaso ahí. Y otra cosa, no es una mesa, es una silla. Y es diferente, aunque no podamos definir ni mesa ni silla. ¿Por qué? Porque hay unos caracteres intrínsecos de todas las mesas que, aunque no los definamos, están ahí y nosotros reaccionamos a ellos. De la misma manera, hay una lengua común, un modelo de lengua, un esqueleto, una idea, unos elementos básicos que están en todas las lenguas. Y entonces él quiere hacerlo formal, sin referencia a ninguna lengua particular. Insiste mucho en esto. ¿Por qué? Porque él quiere hablar de todas las lenguas de todos los hombres. No quiere hablar solamente del inglés, porque eso es una visión excluyente. Entonces, eso es una lengua formal. Esto es una cita de una traducción bastante buena. Hay dos conjuntos mutuamente exclusivos en una lengua cualesquiera. El conjunto de las oraciones que pertenecen a esa lengua, o sea, las oraciones que dentro de esa lengua son gramaticales, y el que no pertenecen a ella y son agramaticales. Estos conjuntos son definidos por la gramática. ¿Qué es la gramática de una lengua L? L quiere decir cualquier lengua. Un ingenio, un mecanismo, device, en inglés, que genera las secuencias gramaticales y no genera ninguna de las agramaticales. A ver, ¿qué quiere decir esto? El niño está sentado en la escalera. Es una secuencia gramatical. El árbol parece detrás ayer. Es una secuencia gramatical. No respeta ninguna norma ni sirve para nada, pero está en el idioma. Yo he utilizado palabras del castellano. El árbol paré detrás ayer. Y puedo hacerlo. Las palabras son conocidas, todas. Todas sabéis lo que significa, pero es gramatical porque como no sigue la gramática, no tiene significado. O sea, el significado ya no es de la palabra, es de la frase. Que en el conductismo estamos hablando de vocabulario y aquí ya estábamos hablando de frase, de gramática. Entonces, hay palabras gramaticales y palabras agramaticales. Perdón, frases gramaticales y frases agramaticales. Todas son posibles. ¿Qué es lo que hace la gramática? Punto fundamental para Chomsky. La gramática está aquí dentro, en la cabeza.
La gramática no es un manual. La gramática no es un libro. La gramática no es un conjunto de instrucciones. La gramática es un conocimiento innato que está aquí en la cabeza y que nos hace producir frases gramaticales, es decir, frases con significado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya os he dado por hoy bastante la lata. Seguiremos el próximo jueves de clase. Borja, Ya no, ¿verdad? Sí, perdón. las diapositivas las vas a subir a Moodle. Están todas en el Moodle ya. Ah, vale, gracias. Todas las diapositivas. Entonces, ¿nos vemos? ¿Cuánto nos vemos? Después de Semana Santa. Después de Semana Santa, que sería el jueves 14 o por ahí, ¿no? No sé si es 14, pero bueno. Pues bueno, pues con esta construcción tan extraña del curso, que la primera clase vais a tardar 3 semanas en verme, intentad recordad esto y nos vemos cuando toque. Y muchas gracias a todos, a los de aquí y a los de allá. Gracias, adiós. Adiós. Adiós.